Oh, gloria, gloria, gloria. Muchas bendiciones para todos. Que Dios le continúe bendiciendo en la forma de sus peticiones. Siga orando, no deje de orar. Cada día, por lo que usted quiere. Que le hable su hermano y amigo Rafael Pérez de la Fuerza Espiritual. Este ministerio tiene 34 años en la tierra, agradecido de Dios por lo que hay en mí. Pero hoy, de una manera más especial, se la voy a dirigir por medio de la palabra de Dios, la santa y bendita Biblia. ¿Qué es la fuerza espiritual? Este ministerio tiene amigos, hermanos, pastores, que siempre me llevan en su oración. Se lo agradezco continuamente a cada uno de ellos por estimar y tenerme en su estima de saber que hay personas que por el oír la palabra de Dios entienden que por el oído es que se oye y se escucha las cosas de las cuales entendemos cuando son espirituales. Quiero leerle en Romanos, su capítulo 7 y su verso en adelante. Romanos capítulo 7 y su verso 7 en adelante. El tema dice, o el título de lo que se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pecado que mora en mí. Eso es lo que somos, la fuerza espiritual. Le voy a leer para que me entiendan por medio de la palabra de Dios lo que le quiero explicar a los fieles, a los del Espíritu, que oyen y escuchan que hay una amonestación en estos tiempos para honrar y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7 y su verso 7 en adelante dice así: el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciara. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me masto. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, pruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es,
en mis carnes. No morará el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que es el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero no veo otra ley en mi miembro que se revela, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con las carnes a la ley del pecado. Quien le habló eso, hermano y amigo Rafael Pérez de la Fuerza Espiritual. Eso es lo que somos, la fuerza espiritual en la tierra. Dios me le guarde y Dios me le bendiga. No deje de orar.